Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lucio Ávila en representación de los no agrupados hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Saludamos la presencia del Premier, el Gabinete de Ministros, y muy preocupados por tener que aprobar este proyecto de presupuesto que nos envía el Ejecutivo. Para crecer y tener desarrollo económico, como está aprobado en cualquier país del mundo, tomemos el ejemplo de Estados Unidos, China, Japón, Corea, últimamente Brasil, todos han crecido con una economía de exportación, con una economía que genera valor agregado. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nos traemos aquí un proyecto de presupuesto que depende básicamente de lo que va a ocurrir con el precio de los minerales y la cantidad de minerales que se va a exportar y el precio de los combustibles que todos consumimos, ya sea para el consumo privado como para el público. Venimos siendo una economía primario exportadora que no genera valor agregado desde hace más de 50 años, de la época de los 60, la época de los 70, los 80, los 90, el 2000 y siempre hemos tenido una mejor economía cuando el precio de los minerales ha subido. Nosotros no miramos el futuro. Ese presupuesto que nos traen es para el año a año, como aquel obrero que gana para el día a día. Nos trae el Ejecutivo un presupuesto para el año a año, sin mirar el futuro. Y si no hacemos una propuesta para el mediano y largo plazo, todos los años, aun cuando ya nos vayamos nosotros el próximo año, el Congreso seguirá aprobando el mismo presupuesto para el año a año, que depende básicamente del precio de los minerales, que depende básicamente de lo que va a ocurrir con el precio de los combustibles. La primera vez que vinieron el gabinete Villanueva, se lo dijimos al ministro de Economía, ¿de qué depende su presupuesto? Le dijimos que dependía de la suba del precio de los combustibles. ¿Qué ocurrió? A los 3 días subieron el precio del combustible para equilibrar los gastos. Además, este presupuesto es eminentemente centralista, que trabaja en función al clientelaje, a ver qué región es más amiga, a quién podemos ayudar, y se olvidan de los que no tienen una representación, como las regiones del Perú profundo. Ayer hubo un paro general en mi región, también en algunas regiones vecinas, pero en Puno fue total. Puno, Juliaca pararon. ¿En contra de qué? En contra de la corrupción. Aquí, mientras en el Congreso nos venimos diciendo muchas medias verdades entre nosotros, ofendiéndonos en muchos casos, la corrupción está. En las compras del Estado está, vivita y coleanda. ¿Qué hace OCE? ¿Cómo supervisa las compras del Estado? ¿Qué hace Contraloría? ¿Qué hace el Ministerio Público? En tanto no desterremos la corrupción de los dineros del Estado, siempre el presupuesto va a quedar pequeño, siempre no va a alcanzar dinero para poder atender las necesidades más urgentes. También pedían ayer en el paro nueva constitución y no se deja de tener razón. Nuestra economía primario exportadora beneficia, si bien es cierto, es indispensable la inversión privada, pero beneficia en una proporción casi absoluta, total, a la inversión extranjera. Y en esta nueva constitución sería ideal que los beneficios sean 50-50, en el peor de los casos. Tenemos en mi región las más grandes reservas de litio
Seguramente se van a llevar la parte del león las grandes empresas. ¿Y qué queda para el Perú? Tenemos uranio, igualmente va a ocurrir lo mismo. Tenemos oro en mi región, salen 180 toneladas al año de oro vía contrabando y el Estado no hace nada para captar esto. Nuevamente, estamos siempre con la mentalidad de un país pobre, que no tiene desarrollo, que no tiene crecimiento y obviamente no va a tener desarrollo porque estamos pensando con esa mentalidad primario exportadora. Nos han traído algunas cifras macroeconómicas. Dice que se va a impulsar la inversión privada con 20.000 millones de dólares. Nuevamente, es primario exportadora. Seguimos mirando hacia lo mismo. No se plantea la generación de industrias que puedan generar valor agregado, que a su vez puedan generar empleo. Por eso seguiremos teniendo pobreza. En tanto no podamos generar empleo, vamos a seguir estirando la mano. En el aspecto microeconómico, igualmente, se habla de fomentar las compras del Estado. Pero ese sistema rígido, con un sistema que la OCE prácticamente no controla nada, es prisionero de su propia camisa de fuerza. Los beneficios siempre van a ir para esas empresas ya conocidas. ¿Y qué hay de las nuevas? Se habla en el presupuesto de la modernización del sector público, pero tenemos un sistema salarial tan desigual, con una asimetría tan grande, ¿no?, que es totalmente injusto, y por eso tenemos a la población, a los sectores reclamando en las calles. Un sistema CAS en la que existen servidores que están 25 años en este sistema, y eso tiene que ser eliminado por el Estado. En educación tenemos que se ha asignado muy poco para el pago de la deuda social. No va, digamos, sino mitigar, es una migaja que se está dando. Los bajos sueldos de los maestros, no solamente de primaria, secundaria, sino también universitaria. La infraestructura es deficiente, especialmente en el Perú profundo. Ni qué hablar de la anemia. En regiones de la sierra, como la mía, la anemia está alcanzando al 75%. Y solamente aquí anotamos y vemos qué se puede hacer. Pero medidas reales para poder resolver la anemia, el problema de desnutrición, no lo vemos en este proyecto de presupuesto. La contaminación de los ríos, especialmente en las que hay la gran minería, como en la región de Puno, donde Aruntani, Arasi contaminan la cuenca del Ramis, la cuenca de Melgar, el río Coata, que está siendo contaminado por la falta de plantas de tratamiento, en la que Proinversión camina a paso de tortuga. Proinversión en las 10 plantas de tratamiento para salvar el lago Titicaca, en el mes de marzo declaró como una necesidad pública la construcción de las 10 plantas de tratamiento. Y le tomó casi un año. Este 28 de diciembre se va a conocer qué empresa haría recién el expediente técnico, los 10 expedientes técnicos. Ojalá que no sea una jugada más del 28 de diciembre, del 28 de diciembre, que es Día de los Inocentes. El gasoducto surperuano es una condición sine qua non, indispensable, necesaria, la construcción del gasoducto surperuano. No lo regalemos. No debemos de vender a un precio casi de 75 centavos de dólar, cuando nosotros en la región, en el Perú, necesitamos este elemento indispensable para poder en un momento soñar con un crecimiento que nos pueda conducir a un desarrollo económico. Queremos, señor presidente, que ese presupuesto centralista, que yo le voy a llamar 70-70-70, porque se tiene el 70% del presupuesto, aparte del gobierno central, y solamente gastan el 70%. Y ese 30% que finalmente
pueda ser distribuido de una manera más equitativa, seguramente en el mes de marzo. No simplemente se añada, digamos, al PIA se le añade al PIN automáticamente, sin ver las necesidades más urgentes que tenemos en el país. Presidente, estamos preocupados nuevamente con este... Continúe. Con este proyecto de presupuesto, como vuelvo a reiterar, que es el año a año. Miremos el mediano y el largo plazo. Creo que solamente estamos mirando el bicentenario. El bicentenario está a la vuelta de la esquina. Debemos mirar los próximos 30, 40, 50 años. Si queremos en algún momento soñar con que nuestro pueblo pueda crecer, su economía pueda crecer y al crecer pueda generarse desarrollo económico. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Karina Bedeta Rubín. Le pedía interrupción a la congresista Alcorta. Al final, ok. Continúe. Gracias, señor presidente, por su intermedio saludar al premier y a los ministros presentes. Colegas congresistas, hoy es un día muy importante en el Pleno del Congreso, que año tras año debatimos y aprobamos la ley más importante, que es la ley de presupuesto. También es importante manifestar que esta propuesta viene del Ejecutivo y mucho de las modificaciones en cuanto a que podamos reivindicar derechos laborales, reivindicar algunos pueblos olvidados, es la participación plena de una comisión. Felicitar a su presidente y a todos los colegas congresistas, sesiones extensas, muchas veces hasta horas de la noche. Sin embargo, es muy importante manifestar. Hemos escuchado al premier, con todo el respeto, y al presidente decir que hemos avanzado y ahora tenemos un presupuesto descentralista. Ojalá ese sueño se pueda hacer realidad. Yo con mucha fe y esperanza pensé que esta oportunidad iba a ser diferente, porque teníamos a un presidente provinciano, teníamos a un premier provinciano, pero a la larga no cambió mucho las cosas. Seguramente en el siguiente presupuesto mejorarán y seguiremos avanzando a una verdadera descentralización, donde podamos siquiera aspirar 50% del presupuesto para los gobiernos regionales y locales y otro 50% para el gobierno central. Aún tengo esa esperanza y esa ilusión y espero que se pueda cumplir. Asimismo, señor presidente, en el día del debate de la ley de presupuesto, como representante a la región Huánuco, pedí varias disposiciones complementarias que lamento que no se hayan recibido, y hoy espero que en este pleno del Congreso, con la voluntad de todos los colegas congresistas, podamos recoger, y pido al presidente de la Comisión de Presupuesto que reciba y recoja todas las propuestas de los colegas congresistas que venimos en nombre y en representación de nuestros pueblos. Primero, solicito que se agregue una disposición complementaria con el texto siguiente. Créase la zona registral sede Huánuco como zona desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, autorizando su implementación económica, financiera y administrativa con sus propios recursos sin demandar presupuesto adicional al Tesoro Público. Esta sede hará justicia con la región Huánuco, porque hoy no tenemos ni autonomía ni independencia, dependemos de la región Junín. Asimismo, solicito por su intermedio, señor presidente, Continúe. Presidente, pediría que se respete el tiempo que se me ha asignado. Declárese de interés y necesidad pública la ejecución del proyecto de construcción del Gran Complejo Cultural de Huánuco con código de SNIP 2396-137 en concordancia con la Ley 3632, ley que restituye el predio a favor del Estado, Colegio Nacional Leoncio Prado, y dispone la construcción del Gran Complejo Cultural de Huánuco. Señor presidente, hemos escuchado
que este gobierno ha manifestado que con miras al bicentenario, cada región debe tener una obra emblemática. Y esta es la obra que Huánuco necesita, tener un complejo cultural. Asimismo, solicito de la misma manera crear las unidades ejecutoras Red de Salud de Yarohuilca y Red de Salud de Lauricocha en los pliegos 448 del Gobierno Regional del Departamento de Huánuco, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y para tal efecto el pliego presupuestario queda exceptuado solo del requisito del monto presupuestario. Y aquí está el texto que lo voy a alcanzar al señor presidente de la comisión. Asimismo, en representación de la región Huánuco, solicito, dispónese la creación de la unidad ejecutora en el pliego 003 Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2019 a cargo de la Dirección Desconcentrada Cultural de Huánuco para el complejo arqueológico Cotox, que también espero se haga justicia. De la misma forma, solicito, dispónese la creación de la unidad ejecutora del área Conservación Regional Bosque Montano de Carpich en el pliego 050 del Ministerio del Ambiente durante el año fiscal 2019 a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, el CERNAM. La misma forma, pido a nombre de la región Huánuco sea aceptado. Asimismo, haciendo justicia, solicito que se autorice al Ministerio Público la progresión en la carrera médica y de los profesionales de la salud no médicos mediante el proceso de ascenso automático excepcional por años de servicios. Para tal efecto, dicha entidad queda exceptuada de lo dispuesto por el artículo 6 de la presente ley. Es hacer justicia con todos aquellos que vienen trabajando en el sector de medicina legal. Asimismo, solicito que se exceptúe por primera vez al personal comprendido en el régimen laboral 278 de la Ley de Fomento de Empleo de la Unidad Ejecutora 011, Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agrorural, ex-Pronamach, del pliego 013 del Ministerio de Agricultura y Riego Minagri, de lo establecido en el artículo 6 referido a los ingresos del personal, reajustes de incrementos de remuneraciones de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. También es importante manifestar que el mismo ministro está de acuerdo, que si bien es cierto no lo puso en la ley que ellos han presentado, pero ha solicitado que este pedido sea recogido, lo propio también solicito que así sea. De la misma manera solicito se autorice el otorgamiento de un bono mensual permanente a favor del personal administrativo del Ministerio Público y Poder Judicial sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 276, 728, 1057, con excepción de los señores fiscales, la referida y jueces. La referida bonificación no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base del cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo 051-991 de la PCM. También solicito, creo es muy importante, señor presidente, que podamos hacer justicia con todo el personal administrativo del Ministerio Público y Poder Judicial. De la misma forma, solicito que se pueda autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, a aprobar la nueva escala remunerativa de los montos y escalas del pliego 448 del Gobierno Regional de Huánuco, los mismos que son aprobados mediante Decreto Supremo en el marco de la cuarta disposición transitoria de la Ley 28.411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Para efectos de implementar lo dispuesto en la presente disposición, exceptúese al Gobierno Regional de Huánuco de lo establecido en el artículo 6 y 9 de la presente ley, así como las prohibiciones establecidas en el literal A.5 de la octava disposición transitoria del texto único ordenado de la Ley 28.411. Lo dispuesto en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Gobierno Regional de Huánuco sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Señor presidente, por su intermedio quiero dirigirme al Premier. Él, con la experiencia, no solamente al Premier, sino también al Presidente de la República, que ellos han tenido la experiencia de ser gobernadores regionales y son conscientes de los sueldos ínfimos, sueldos míseros que reciben el personal que trabaja en los gobiernos regionales, que muchos de ellos son 500, 600, 800 soles. Termine, por favor. Gracias, presidente. Por eso, al momento de iniciar, decía que esta es una ley muy importante y nos deberían de permitir expresar, señor presidente, y no nos deben de restringirnos porque estamos
haciendo uso en representación de nuestro pueblo. Decía, señor presidente, que tanto el presidente de la República como el premier conocen la realidad de los trabajadores del gobierno regional. Por ello, es hacer justicia con miles de familias que esperan que se apruebe esta disposición. La congresista Lourdes Alcorta me pide una interrupción, señor presidente. Puede hacer uso de las interrupciones. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar a todo el Consejo de Ministros, darles la bienvenida a la Casa de la Democracia y la Libertad. Para que sepan todos ustedes, en el Perú hay un referéndum cada 5 años, voto universal secreto, para reelegir, elegir, decir sí, decir no, y no botar la plata en la barbaridad que han presentado. Para dejarlo claro, porque acá hay 2 ministros que se olvidaron que fueron congresistas. El presupuesto del 2019 son 168.000 millones de soles, 104 millones a través de Cunamás, de los cuales, pero sin embargo el tema de la anemia ha recrudecido, ha retrocedido, la anemia, absolutamente todo lo que era pobreza extrema ha regresado, hemos retornado al pasado. Pero sin embargo, si vamos acá al lomo de Corvina, los niños que tienen 11 y 12 años parecen de 6 años. Lomo de Corvina, acá cerca, la mayor pobreza está en Lima. Lucha contra la corrupción, han incrementado el 13% del Poder Judicial. ¿Para qué? Qué pena que no esté el presidente de la Corte del Poder Judicial acá. ¿Para qué? Si liberan a todos los delincuentes, todos con prontuariedad. Acá están todos los medios de comunicación, por medio de televisión, radio, prensa, nos informan. Acá tenemos. Solo han sido 2 casos de feminicidios con sentencias. Tenemos en este año 1.048 menores denunciados por violación en los colegios. Ministro de Educación, que canta arroz con leche. Jueces que liberan acá al Movadef, todos liberan acá. Ayer les conté a ustedes el caso de esta niñita de 10 años, violentada, violada. El dolor, el abuso, la inocencia, la prepotencia, el dolor, embarazada a los 9 años de edad. Y lo liberaron. ¿Para qué quieren más plata? Y la OMAN no existe. Premier, escuche bien para que tome nota, apunte, para que después no se olvide y no nos olvidemos y nos distanciemos con el Ejecutivo. Ustedes tienen el presupuesto, ustedes lo manejan. Después, 340 centros contra la violencia de la mujer y han aumentado a 50. ¿Y qué pasa? Nada. Después, todos quedan libres, la OMA no existe para nada. El abuso, la inocencia, ya lo hemos hablado. El equilibrio de las Fuerzas Armadas. Congresista Karina Beteta, 30 segundos para que termine, por favor. Ya usó las 2 interrupciones. Presidente, tengo entendido que la congresista Alcorta va a tomar también las interrupciones del siguiente orador de nuestra bancada, si le permite, para que pueda concluir con su pedido, presidente, para yo poder terminar. Cuando le toque su turno del siguiente orador, gracias, que es presidente. El congresista Miguel Torres, sí, va a hacer uso de la palabra. Perfecto, presidente. Presidente, también le quería manifestar, solicitarle que dispónese que a los funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen del decreto legislativo 276, ley de base de la carrera administrativa y remuneración del sector público, que en virtud del literal C del artículo 54 de la citada norma les corresponde el pago de compensación por tiempo de servicio con ocasión del cese, se les otorga para el año fiscal 2019 una entrega económica por única vez equivalente a 20 remuneraciones mínimas vigentes al momento del cese. La presente disposición queda exonerada de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley. Tiene la palabra el congresista Miguel Torres Morales y le pide las interrupciones de la congresista Alcorta. Adelante, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Para continuar en el break. ¿Por qué tenemos que ir al Tribunal Constitucional para pedir el equilibrio de las pensiones de las Fuerzas Armadas? Es un desorden que originó el señor Ollanta, un personaje bien importante acá, la pareja presidencial de aventureros que quebraron este país con tanta corrupción. Sin embargo, señor ministro de Economía, señor Premier, si escucha y no lo interrumpen tantas veces, ¿quién los cuida a ustedes? ¿Quién nos cuida a todos nosotros? La policía. ¿Quién va al BRAEN? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién hace la labor cívica cada vez que hay una desgracia en el Perú? Las Fuerzas Armadas. Tengo acá un proyecto de ley que está en el Congreso, el 22-53-955, para infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, estudio y supervisión para las Fuerzas Armadas. Y le quiero recordarle al ministro de Energía y Minas que del lote 88 y el lote 56 tenemos un porcentaje de esas 2 regalías, que el ministro de Economía también lo apunte, es derecho de las Fuerzas Armadas adquirido.
La economía tiene que dar para todos, el presupuesto tiene que llegar a todos. Lo que pasa es que no se puede dar tanta lista que tenemos acá, cada uno de tu lado. En el tema de la CAN, a través de la CAF he conseguido para las Fuerzas Armadas, para el COE, una donación, que el Ejecutivo ponga la parte que le corresponde. Después, en el tema de educación, acá se han tirado la plata, una vez ha gastado, tirado. Auditorías, asesorías, no este ministro, el anterior. El señor Richard Arce reclamó presupuesto para colegios. Según el informe del Ejecutivo, 100 millones de soles se necesitan solamente para hacer colegios, para hacerlos bien, para ponerlos bien, los que están caídos, los que están mal. 100 millones, metámosle 200. No, auditorías, asesorías, ¿para qué sirvieron? Ni siquiera han investigado. Yo lo mandaba a la Contraloría. No sirvieron para nada. 800 millones de soles no sirvieron para nada. Botaron la plata. La gestión anterior, no hay derecho para eso, pero tenemos a los maestros, a los médicos y a todo el mundo protestando porque acá nadie maneja la plata como le da la gana. Las cosas no son de esa manera. Y por último, presidente, el tema, quiero decir dos cosas. La devolución del 1% del IGB que pusimos en la luz y la APSI. Hay que controlar la APSI y al canciller porque la APSI se voló la comisión de fiscalización y se volaron 10 millones de soles de multas que nunca se cobraron, que hubieran hecho un gran daño, un gran bien al país. A hacer uso de la palabra, congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Presidente, saludar la presencia del Premier y de cada uno de sus ministros. Gracias, porque parece que esto es lo más cercano a un diálogo que podemos tener. Y eso es bueno. Conversar es bueno, escuchar es bueno. Presidente, lejos de atender a los más necesitados, de comprender nuestra realidad e incluso de elaborar soluciones integrales, parece que privilegiamos actos lejanos a los objetivos de nuestra Constitución, una Constitución que, por cierto, privilegia el actuar social de parte del Estado peruano. Y para muestra de esto, presidente, simplemente un botón. Se habla de la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, vemos como poco o nada respecto a una visión y estrategia integral se ha desarrollado, en donde no solo se considere fortalecer a la Policía Nacional del Perú, sino que se prevean aspectos relacionados con la prevención y también con la resocialización. Hoy, el Perú enfrenta una grave crisis que atañe a todos los peruanos en general, la violencia en todas sus facetas. Por ejemplo, respecto a la prevención, según cifras estadísticas, presidente, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, solo entre enero y septiembre del presente año se han registrado más de 80.000 casos de violencia contra la mujer atendidos en el Perú. Otra cifra alarmante es que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja y cada mes 10 peruanas son víctimas de feminicidio. Según el INEI, presidente, en el Perú casi el 70% de las mujeres han sufrido violencia física, sexual o psicológica en el año 2017. Para CEPAL, el Perú se ubica en el 8º lugar de feminicidios en América Latina, con 116 feminicidios cometidos durante el año 2017, según la propia estadística del Ministerio Público. Bajo esas estadísticas alarmantes, podemos decir, señor presidente, que vivimos en una sociedad que actualmente está enferma y nos hemos acostumbrado, lastimosamente, a vivir en ella. Para muchos, la solución a este problema, señor presidente, pasa exclusivamente por tipificar nuevos delitos, endurecer las penas o quitar beneficios penitenciarios. Se proponen estas soluciones posteriores, asumiendo que el miedo a la cárcel va a evitar que se sigan cometiendo actos de violencia. Pero creo, presidente, que todo esto es insuficiente. Es vital mirar hacia la prevención. Creo que antes de pretender a castigar a los ciudadanos, debemos educarlos. Antes de sancionar, debemos prevenir. Si queremos cambiar esta sociedad violenta, debemos hacer cambios de prevención a la sociedad. Continúe. Yo creo que es necesario cambiar la manera de afrontar el problema. Debemos fortalecer la familia y promover su conformación y estabilidad. Debemos proteger a nuestros niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Debemos brindar mayor inversión pública en servicios sociales para la prevención de conductas de riesgo. Y para lograr estas grandes metas sociales, presidente, no tenemos que crear un Ministerio de la Mujer.
Solo tenemos que fortalecer las herramientas que actualmente tenemos y que fueran creadas precisamente para cumplir el artículo 4 de la Constitución Política del Perú. Y me refiero, presidente, al INAVIF, organismo público que funciona dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Su objetivo es proteger a los niños y adolescentes en situación de abandono, a personas con discapacidad, a los adultos mayores y también proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social para que puedan asumir sus funciones y roles. Es decir, se encarga de la parte más tangible de nuestro Estado social de derecho y no podemos estar de espaldas a ellos. Es por ello, presidente, que esta es la tercera oportunidad. Continúe. Esta es la tercera oportunidad, 3 años consecutivos que venimos exigiendo y haciendo notoria la necesidad de una mayor asignación presupuestal al INAVIF, para que la conducta de riesgo de niños y adolescentes y la violencia contra las mujeres no estén presentes en nuestra sociedad en los próximos años, ni sean parte de la conducta social de nuestras próximas generaciones. Hoy vemos desde la sociedad civil las marchas o campañas de sensibilización que están muy bien, pero que no deben quedar solo en el discurso. El Congreso de la República, presidente, debe apoyar la asignación de mayores recursos para el INAVIF. Para terminar, señor presidente, la problemática se complica más debido a los bajos sueldos que perciben los auxiliares, técnicos y profesionales de esta institución. Es bochornoso que los funcionarios de esta institución tan noble sean los que tengan la escala remunerativa del régimen laboral 728 más baja que existe en el sector público al día de hoy. La ministra de la Mujer en este año se comprometió a gestionar este incremento salarial ante el MEF. Sin embargo, 30 segundos para terminar. Sin embargo, la ley de presupuesto no lo ha incluido. Vamos a acercar un texto, una disposición complementaria final al presidente. Pero igual tema, encontramos al otro extremo de esta situación, y es ya no en la prevención, sino en la resocialización. Los señores del INPE han pedido en reiteradas oportunidades que se cumpla lo establecido por la Ley 29709. Soy consciente de las respuestas que habrán, pero si nosotros queremos dar soluciones, tenemos que tener una estrategia integral. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Wilmer Aguilar Montenegro.